Ciencias, es un placer saludarles. Muy buenas tardes ya. Ah, sí, es tarde. Ya es tarde ya. Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? He hecho el esquema de trabajo en la pizarra. Siempre les digo que para iniciar un proceso de aprendizaje, para iniciar un tema, siempre hay que marcar el camino que uno tiene que transitar. Creo que es igual la vida, ¿no? Chicos, la vida es igual. Tú escoges ingeniería y sistemas, tú escoges medicina, tú escoges terapia y rehabilitación porque sabes que está ahí tu vocación, porque tú tienes vocación. La vocación es las habilidades que uno tiene en determinado oficio. Por ejemplo, cuando yo escogí literatura, hay mucha gente que no se burlaba, sino me miraban despectivamente. Decían, literatura, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Si dará para vivir. Mi hermano ingresó a medicina, yo a literatura. Entonces, pero yo tenía vocación para la literatura, porque para estudiar literatura hay que tener vocación. Entonces yo tenía dos vocaciones. Una que era jugar con el lenguaje, es decir, escribir, ¿no es cierto? Y segundo, que eso apareció después, enseñar, que es otra vocación, ¿no? Enseñar también es una vocación, porque no todos enseñan. Hay gente que puede saber más que uno, pero de ahí a enseñar, a ser profesor, a hacer docencia, es también otro mundo. Chicos, y yo hago las cosas con calma, porque quiero transmitirles mi calma, porque cuando se avecina el examen es cuando los nervios se empiezan a emplumar. Y no te vaya a pasar como me pasó a mí, que yo sabía, pero me puse nervioso en el momento que empezó a sonar la sirena. En San Marcos, no sé si ahora, pero antes hacía una sirena. Todos nos mirábamos de reojo y como si fueran los bomberos. Y empezó a sonar y dijo, pueden empezar. Uy, uy, uy. Se me arrugó todo, se me arrugó el alma. Y me puse nervioso. Y mis nervios bloquearon mi conocimiento. Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, el amor te bloquea la razón. Y cuando ves a tu flaca, ves el mundo completo, pero estás mirando solo con los ojos del corazón y no con los ojos de la razón. Entonces, en este examen de admisión, no hay que mirar con los ojos del corazón. Anda frío, anda como un pingüino. Yo voy a estar ahí, voy a estar. Como estamos todos los profesores, la tutora y todos, vamos a ser parte de tu vida. Necesitas que hay fuerza detrás de ti, pero lo primero eres tú. Se está seguro cuando uno aprende. Y el día de hoy vamos a hacer un repasito por la historia de la literatura española. Por la historia de la literatura española. Por eso le he puesto como título Historia de la literatura española. Y me atrevo a ponerte una fecha. La historia de la literatura española va del 10 al 21. Mira, me atrevo a ponerte una fecha. ¿Cuándo es la historia de la literatura española? Del 10 al 21. ¿Cuántos años de historia tiene España? Pues hombre, tío, joder, pues tiene más de 1000 años. ¿Sí o no? Más de 1000 años, ¿eh? 1100 años tiene la historia de España. España tiene 1100 años aproximadamente. Y de esos 1000 años aproximadamente tengo que hablar de 3 obras o de 4. Uno, míralo. Mira, uno, el poema del Mío Cid, o llamado también el cantar del Mío Cid. ¿Sí o no? Tienes que saber el autor, tienes que saber el tema y lo más importante para el proceso de admisión,
lo que engloba la obra, las características, ¿sí o no? Dime, en el mío sí no hay el enfrentamiento de dos clases sociales, la linajuda y la advenediza. Esas son las características. Te pondré 5 características. ¿No? Se refleja la totalidad de las clases sociales. Otra característica. Profesor, ¿se podría decir que es tiene una visión social de la realidad? Sí, y además es realista. Es una obra realista. Otra característica. Trabajamos autor, vamos a trabajar el tema, vamos a trabajar las características. Y sobre todo, estimado estudiante, pregunta, conversemos, que no sea un monólogo del profesor, un monólogo, sino que tú detengas con cortesía y como yo lo tengo, como lo tiene la tutora, con mucha cortesía, decirle, tutora, pregúntale eso al profe, pregúntale quién es el autor del mío Cid, no recuerdo, pregúntale las espadas, ¿cuál era? No vaya a preguntar colada y tizona, ¿quién es primero, si es colada o es tizona? Profe, ¿cuál es el tema? No me acuerdo muy bien. Suave, despacio, uno tiene que avanzar. Pero si tienes dudas, en buena hora. Si lo que yo voy a decir ya lo sabes, mejor. Mejor, porque se hace un conocimiento sólido. Y cuando el conocimiento es sólido, alumno, por más que te suenen sirenas, ya no te pones nervioso. Es como cuando ya amaste y tu enamorado se fue, tu enamorado o enamorada se fue con tu mejor amigo y aprendiste la lección de la vida. Aprendiste que en el amor a veces es bueno desconfiar un poco, ¿no es cierto? La desconfianza un poquito siempre es bueno. Y siempre les digo, nunca se cuenta todo. Nunca se cuenta todo. Siempre hay que guardar misterios. Entonces, despacio, con ecuanimidad, ¿no es cierto? Después pasaremos al ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. El título no es El Quijote de la Mancha. El título es El ingenioso hidalgo, Don Quijote de la Mancha. No vaya a ser que te pregunten, la novela, el título fue el Quijote de la Mancha. No. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El título. Luego vamos a trabajar esta gran obra, ¿ve? La vida es sueño. No la vida da sueño, eso es para algunos vagos. No, la vida es sueño. La vida es sueño. Te está afirmando algo. La vida es sueño. Y sí, pues, alumnos, sí, pues, la vida a veces parece un sueño. ¿Sí o no? La vida parece un sueño. ¿Quién no ha estado en algún lugar y dice, por ejemplo, su diablo, esto parece que fuera un sueño? Hace unos días, 3 días atrás, ustedes saben que yo estuve de viaje. La semana pasada les dicté a 8.000 kilómetros de Lima. Y hoy día ya estoy acá en la avenida Universitaria, en la academia. Hace unos 5 días antes de volver acá, una señorita me contaba que, ¿sabes con quién se tomó foto? Con David Bisbal. Mi sobrina me dice, tío, te voy a contar, me tomé foto con David Bisbal. Parecía un sueño. David Bisbal es un cantante español, un famoso cantante español, ¿no? ¿Te das cuenta? La vida es sueño. Muchas veces confunde uno los sueños con la realidad. Y la última obra que comentaré es Las rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Las rimas y leyendas. Y acá hablaremos de Bécquer y hablaremos por qué Bécquer escribe rimas y leyendas. ¿Por qué? Porque lo que uno vive es lo que uno escribe. Chicos, lo que tus padres te formaron es lo que tú eres. El profesor te ayuda un poco, los profesores te ayudamos, perfilamos un poco, pero quien en realidad te forma, las raíces y tus bases son tus padres. Por eso, para explicarte rimas y leyendas, algo te debo que contar de Bécquer, algo de Bécquer, de su mal amor. Bécquer pasó por esto que han pasado algunos chicos, yo también, ¿no? Que es que la mujer que tú amas
te diga, hasta acá nomás. Y tú sabes que el que termina, gana. El terminado pierde. El terminado dices, ¿por qué? Profe, ¿por qué me terminan? Si yo he sido buena, profe, yo he sido chévere, ¿por qué? Y da gana de decirle, pues el que termina ya encontró otra persona, ya te sustituyó a ti. O quiere invertir su vida en otra cosa, ya no en ti. Entiéndelo, pues, cachetadón, ¿no? Becker le pasó eso con 2 mujeres, con Casta y con Julia. Entonces, estas pequeñas cosas de la biografía de un escritor tienen que ver, marca la obra. Chicos, voy a empezar por el nivel macro. Son las 4 obras que comentaré el día de hoy. Y tú, por favor, ten la gentileza de, si tienes una duda, perfílame, dime, profe, de rimas no recuerdo tal cosa, de leyendas tal cosa, profe, de La vida de sueño, ¿quién era Rosaura? Profe, del Quijote de la Mancha, ¿por qué se dice que era una novela total? ¿Por qué dice que Quijote era una novela total? Profe, ¿hay lucha de religiones en el poema El mío Cid? Esas preguntas, ¿ya? Pero antes, chicos, antes, te cuento. En la historia de la literatura hay 3 periodos. Uno, la edad antigua. Perdón, la edad media. La edad moderna. La edad contemporánea. Y vamos a ubicar a las obras literarias en las edades. Las 4 obras que te he planteado ahí, El Cantar del mío Cid, que pertenece al género épico. Tú sabes que esta es épica. Épica, lo pongo acá. Épica. 3.730 versos. Pertenece a un tiempo. El ingenioso hidalgo, el Don Quijote de la Mancha, es narrativa, novela, narrativo, género narrativo. La vida de sueño es dramático, género dramático, conocido también con el nombre de teatro. Y Rimas y leyendas es lírico más narrativo. Mira, estas 4 obras pertenecen a las edades. Muy bien. Chicos, en la edad media, que va, mira, del 10 al 15. Lo más relevante de la edad media, del 10 al 15, son los cantares de gesta. Acá se dan los denominados, recuérdalo. Acá se dan los denominados cantares de gesta. Los cantares de gesta. En la Edad Media, que va desde el 10 al 15, lo más relevante de la literatura fueron los cantares de gesta. ¿Qué cosa es un cantar? Se llama cantar a un poema donde tú alabas, enalteces a alguien o a algo. Puedes cantar a un país, puedes cantar a un maestro, canto a mi maestro, puedes cantar a tu madre, puedes cantar a tu país. Un cantar es un gesto de alabanza, es un canto de alabanza. Y cuando decimos gesta viene de la palabra gestar, formar, nacer. Mi mamá está gestando cuando tiene un bebito de 3 mesecitos en su vientre, o cuando ya está por nacer, ¿no? A ver, la señora está gestando. Gestar significa nacimiento.
Por eso el poema del Mío Cid tiene que ver con el nacimiento de España como nación, como país. España, ¿cuándo surge? Aproximadamente en el momento en el que se consolida el reino de Castilla, en el siglo X, en el siglo XI, en plena invasión de los árabes. Cantares de gesta. Por lo tanto, el poema del Mío Cid pertenece al cantar de gesta. Cantares de gesta. Eran poemas sobre el nacimiento de los países. Nacimiento de los países. Y tiene que ver, chicos, con la historia universal. Tiene que ver con el proceso de romanización. Recuerda que Roma, cuando derrotó a Grecia, se expandió por toda la parte norte de Europa y los pueblos que estaban en las partes altas de Europa chocaron contra el ejército de los romanos. A ese proceso de romanización se le llama las guerras bárbaras. Los pueblos del norte respondieron a los pueblos del sur, a ese inmenso pueblo del sur, y fueron naciendo ahí pequeños paisitos, pequeñas naciones, los germanos, los anglosajones, los galos, los castellanos. Y cuando Roma empezó a decrecer, a su caída, la caída de Roma, ¿no es cierto?, estos pueblos empezaron a adquirir independencia. Y ahí también vienen los árabes. Los árabes también tienen que ver mucho en estas guerras denominadas las guerras de los pueblos bárbaros. La búsqueda de su identidad, la búsqueda de su formación de los países. Así que el Mío Cid pertenece a la Edad Media, alumnos. Pertenece a la Edad Media, pertenece a lo que se llama cantares de gesta. Junto a Francia, cantar de Roldán. Junto a Alemania, el cantar de los Nibelungos. Junto a Inglaterra, el cantar de Hildebrando. En Castilla, que todavía no era España, surge el cantar del Mío Cid, o llamado también el poema del Mío Cid. Profe, antes de los cantares de gesta, ¿qué existían? Las jarchas, las glosas, las jarchas, los romances. Todos ellos anónimos. Profesor, antes de los cantares de gesta, en España en proceso de formación, ¿qué tipo de literatura había? Una literatura hechos por rapsodas, hechos por hombres anónimos, jarchas. Las glosas eran anotaciones que se hacían en los libros, muchas veces con rima. Las jarchas eran poemas donde se mezclaba lengua castellana con lengua árabe. Y los romances era cuando ya los árabes estaban siendo expulsados y se empezó a contar poemitas más extensos. Todos ellos son poemas, género lírico. Después vienen los cantares de gesta. Después vienen los cantares de gesta. Después de las glosas, después de las jarchas y después de los romances. Antes ya no había nada, no había España. España empieza a consolidarse como nación a partir del siglo X. Y es lo que vamos a ver, cantares de gesta. Chicos, cuando pasamos luego al segundo periodo, mira, acá vamos a hacerle un puente, acá le hacemos un puente ya. El segundo periodo se denomina la Edad Moderna. Y acá, estimado estudiante, hay un periodo que es clave, es el mejor periodo de España. No te pongas nervioso, te voy a lanzar una pregunta. ¿Cómo se llama o cómo se llamó al mejor periodo de la literatura española que se da en la Edad Moderna? Si te equivocas no hay problema, no tengas miedo, lanza. ¿Cómo se llama ese periodo? Periodo literario, donde nacen los mejores escritores de España.
Hasta podría ser una pregunta de examen de admisión, ¿no? El mejor periodo de la literatura española durante la Edad Moderna tuvo el nombre de excelente. Siglo de oro. El siglo de oro. La Edad de Oro también se le llama. Es la época del gobierno de Carlos I, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Antes que los Borbones gobiernen España. Porque los Borbones van a gobernar España cuando ya España entra en decadencia. Acuérdate de historia. Los franceses luego van a invadir España. Acá España era potencia mundial, así como lo es Lima. Lima, con nuestro alcalde que tenemos, es la potencia mundial. Lima es un país brutalmente hermoso, potencia mundial. ¿No? ¿Te das cuenta? España era en ese tiempo potencia mundial. No había nadie más fuerte que España. Y siempre hay gobernantes tontos, ¿no? Tarados. Felipe IV y Felipe III lo llevaron a la debacle. Y añitos después, Francia lo invade. Y viene el periodo que se llama neoclásico. No preguntan eso. Sí te preguntan del siglo de oro. Y en el siglo de oro, mira estas dos grandes obras. La obra 2 y la obra 3. ¿Cuáles son las grandes obras que te piden? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y La vida de sueño. La vida de sueño. Pertenecientes a la Edad de Oro o al siglo de oro. El mejor periodo literario de España. Luego viene la crisis. España se hunde en la pobreza, en la miseria. Gracias a este hombre que yo le llamo el tarao de Felipe IV, teniendo tanto poder como puede en pocos años llevar a España a su decadencia, ¿no? Y luego, estimado estudiante, vamos a la edad contemporánea. En la edad contemporánea, chicos, hay un movimiento que tiene el nombre de romanticismo. El romanticismo. Otra vez España estaba en guerras civiles. El gobierno de los carlistas, acuérdate por historia, los carlistas, ¿no? El gobierno de los... Luego va a venir la denominada... luego va a venir el realismo, pero antes está el romanticismo. Y en el romanticismo, estimado estudiante, tenemos las rimas y leyendas. Mira, en el romanticismo, las rimas y leyendas. En el siglo de oro tenemos, o en edad de oro, mira, estas dos grandes obras. El ingenioso hidalgo y La vida de sueño. Y en la edad media, los cantares de gesta. Esas son las obritas que hoy vamos a comentar con mucha calma, Y a la 1:30 alumnos trabajamos, 1:35, ¿ya? Trabajamos las preguntas, porque trabajando las preguntas también se genera repreguntas de ustedes. A ver, vamos a algunos datos esenciales. Ahora sí, chicos, prepárense, vamos a trabajar. ¿Cuántos minutos a ver por cada uno? ¿10 minutos? ¿Puede ser mucho? No. Sí, 7 a 8 minutos por cada una de estas obras. Yo sé que es poco el tiempo. Es poquísimo el tiempo. Deberíamos trabajar media hora, ¿no? Pero el tiempo nos gana. ¿Ya? Bien. Vamos al autor. El autor. Recuerda que el autor del Mio Cid nunca se va a llegar a saber. Inclusive el original no se tiene. Se tiene una copia que dejó en el siglo XII un cura llamado Pedro Abad. El original no existe. Solo existe una copia hecha por un sacerdote llamado Pedro Abad. El original del año 1140 no existe. ¿Quién lo crea? Un juglar posiblemente de Medinaceli. Aunque otros dicen que pudo haber sido un juglar de San Esteban de Gormaz.
Lo cierto es que el poema del Mío Cid es de autor anónimo, hecho por un juglar. ¿Y a qué se llama un juglar, profe? A un soldado que no le gusta pelear, le gusta cantar las hazañas de su héroe. Pero va a la guerra, va a la batalla, está detrás, observa, mira, es testigo. Ese es el hombre llamado el juglar de San Esteban de Gormaz o el juglar de Medinaceli, que miró extasiado, así, admirando al gran héroe español. Y ahora vamos al punto número 2. Profe, este juglar se inspira ¿en quién? En un personaje real. Ah, ¿sí o no? El personaje. El personaje, ¿no? El personaje real. Por eso la obra es realista, no te olvides. El Mío Cid es realista al 97%. Y ese 3% luego te lo digo. El poema del Mío Cid está basado en un personaje real llamado Rodrigo. No te olvides, Rodrigo. Más conocido como el Cid. Y el Cid es un nombre árabe. El Cid, ¿sabes qué significa en lengua árabe? En lengua árabe significa señor, señor. Mi Cid campeador, mi señor de batallas. ¿Quiénes le llamaban así? No los españoles, los árabes, los musulmanes, los mahometanos le llamaban así. Mi señor, ¿con qué respeto? Mi señor, porque era un gran hombre, un héroe que tenía 4 virtudes, no te olvides: cristiano, leal al rey, amoroso con su familia y valiente por su país. Mira estas cuatro cualidades que tenía. 4 cualidades. Rodrigo, el Cid. Por eso yo le puse el nombre a mi hijo, Rodrigo. Me gustó ese nombre. Mi hijo es Rodrigo. Justo lo he visto hace unos días atrás, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar. Me gustó el nombre, porque viene del alemán. Rodrigo significa valiente, ¿no? Sí. Profe, don Ramón Menéndez Pidal, ¿qué influencia tenía en esta obra? Ahora hablamos de don Ramón Menéndez. Dame un cinquito. Sí, voy a hablar ahorita. Bien. Rodrigo Díaz de Vivar, ¿correcto? Bien. Ahora viene lo que el alumno acaba de preguntar. ¿Quién es Ramón Menéndez Pidal? Ramón Menéndez Pidal. Ramón Menéndez Pidal es el más grande estudioso del poema del Mío Cid. Sin él no podríamos leer el poema del Mío Cid, porque él hace 3 hasta 4 cosas. Te voy a decir las 3 cosas que él hace. El texto no se entendía, ni michi, nada, antiguazo. Lenguaje del año 1100, ¿lo vas a entender? Difícil. ¿Qué hace Ramón Menéndez Pidal? Lo moderniza. Moderniza. Segundo dato, el poema del Mío Cid le faltaban partes, alumnos. Es como un carro que tiene 4 llantas y le falta una llanta. Pregunta, ¿puede caminar un carrito con 3 llantas? No, arrancará pues cuando de un par de metros. Al Mío Cid le faltaba la primera parte, una parte de la primera, y el inicio de la tercera parte. ¿Sabes qué hace don Ramón Menéndez Pidal? Basándose en un libro recontraantiguo llamado Crónica de los 20 Reyes, basándose en el libro antiguo llamado Crónica de los 20 Reyes, completa. Completa lo que faltaba. Y para hacerlo más entendible el poema del Mío Cid, él lo divide en 3, lo divide. ¿Sabes en qué lo divide, estimado estudiante? En destierro, bodas y afrenta. Él lo divide en 3 cantos: el canto del destierro, el canto de las bodas y el canto de la afrenta de Corpes. ¿Qué, profe? ¿El poema de Mío Cid no era así? No.
No sé si sabe, el poema del Miocid no se entendía ni papa, era un montón, era una masa deforme. ¿Quién le da forma? Ramón Menéndez Pidal. Moderniza, completa, divide y teoriza, es el más grande teórico. Él es el que dice que habían dos autores, pues. Es el que dice que habían dos autores. Eso es la respuesta para el alumno. Gracias también por la pregunta, porque me permitió ampliarte un poquito más. Tema. ¿Cuál es el tema, profe? Este es el tema. El honor. ¿Sabe usted, alumno, lo que es el honor? El honor lo era antes, ahora también, pero antes era más grande. El honor era lo único que te podía quedar para vivir. Si te quitaban tu honor, ya no, mejor mátate, suicídate. ¿Sabes qué era deshonra? Cuando un hombre lo acusaban de ladrón. ¡Ah, qué fea deshonra! Y sabes, en mujer, ¿qué era la peor deshonra? Señorita, que tu marido comprobaba que tú no sangras en la cama y que no eras virgen. Peor deshonra, ¡wow! ¡Qué terrible! Honra, dignidad. Ese es el gran tema del poema El Miocid. ¿Y la honra por qué, profe? Por dos razones. La honra de Rodrigo por dos razones. Uno, porque lo acusan de ladrón en la primera parte. Y dos, porque ultrajan a sus hijas en la tercera parte. Ultrajan a sus hijas en la tercera parte. ¿Cuál es el gran tema del poema del Miocid, profesor? La honra, el honor. La honra, el honor. Algunos datos sueltos. Dato suelto, que es bueno que sepas. En la obra, el poema del Miocid, se muestran los distintos estratos sociales. Mira, desde el rey, pasando por el duque, príncipes y princesas, pasando por los nobles. Mira, ahora viene los infanzones, los soldados y la gente pobre. Mira, todas las clases sociales. En el poema del Miocid se muestran todas las clases sociales de la naciente España. También se muestra el duelo de estatus. El duelo de estatus le vamos a llamar las noblezas, el duelo de noblezas. Punto número 2. Ya de características acá, después del honor. Primero es el autor, segundo es el personaje, tercero es don Ramón Menéndez Pidal, cuarto el honor, y ahora vienen características. Se muestran distintos estratos sociales. Otra característica, chicos, hay el duelo de dos noblezas. Una, la nobleza que hereda tierras, se le llama nobleza linajuda. Y la otra nobleza, la del Cid, la que conquista tierras con su espada, la nobleza advenediza. Y la nobleza linajuda le tenía cólera a la nobleza advenediza, porque la nobleza advenediza adquiría tierras, adquiría nombre a través de la guerra. Eso es lo que va a pasar con los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión representan a la nobleza linajuda, mientras que el Cid y sus hijas pertenecen a la nobleza advenediza. Por eso ese duelo entre noblezas. Otro, la Guerra Santa. Refleja la Guerra Santa. Tercera característica, chicos, la Guerra Santa. Es decir, la lucha ideológica entre dos posiciones teológicas, entre dos posiciones teo es Dios, entre dos posiciones de creencia en dioses. Uno, los maometanos, y dos, los cristianos, o llamados los musulmanes y los católicos. No, esa es la lucha. ¿Quiénes representan a los musulmanes? Los árabes. ¿Quiénes representan a los católicos? Los castellanos.
los descendientes del rey de Castilla, donde nace España, en Castilla, y nace la lengua castellana, derivada de la lengua romance de Roma. Romance, Roma. El castellano se forma a partir del latín vulgar, ¿Y qué datito más les doy? ¿Qué datito más? Sus temas. 1. El amor. ¿A quién? A la familia. En el poema del Mío Cid se muestra un profundo amor a la familia, chicos. ¿Te acuerdas? El Cid sale llorando. El Cid sale expulsado de España llorando, se le caen las lágrimas. Y deja a su hija, a sus 2 hijas y a su esposa al cuidado de un cura. ¿Correcto? De un cura. Lo acusan injustamente, pero él nunca lucha contra el rey. Nunca. Por más que el rey lo ha botado de España. Y eso se llama lealtad. La lealtad. ¿Correcto? Segundo tema, además del amor a la familia, la lealtad. Otro de los temas es el ascenso social. El ascenso social, producto de la guerra, ¿no? Y otro de los temas que es una obra de carácter realista. Profe, usted dijo que había un 97% de realismo en el poema. Sí. ¿Y cuál es ese 3%? Ese 3% de fantasía son 2 sucesos. Uno, cuando desciende el ángel Gabriel para bendecir al Cid. El ángel Gabriel desciende del cielo para bendecir al Cid, obviamente en su sueño. Y el otro es cuando el Cid lo parte en 2 al rey Búcar, con la mitad del casco, por la mitad de su tronco, por la mitad con caballo y todo, en la tercera parte. Esa es una parte fantástica, porque no es real, pero es una obra casi al 97% de carácter realista. Habla del ascenso social, habla de la lealtad y del amor a la familia. El poema del Mío Cid, ¿sabes qué cantidad de versos tiene? 3.730 versos irregulares. ¿Qué significa? Que no todos los versos son iguales, que algunos tienen 14, que algunos tienen 16. No todos los versos son iguales. Irregular. ¿Por qué? Porque el español estaba en proceso de formación. Además que el poema era cantado. Antes de llevarse a la escritura, el poema era cantado. Los cantares de gesta, versos irregulares. Chicos, hasta acá, ¿alguna duda o pregunta sobre el poema El Mío Cid? Todo claro, dice. Todo claro. Vamos bien, claro, vamos bien. profe. Vamos bien. Vamos a don Cervantes. Miguel de Cervantes. 3 cosas que uno tiene que saber de don Miguel de Cervantes Saavedra. No me vas a preguntar, profe, ¿de qué nacionalidad es? Obviamente es español. 1, padre del idioma castellano. Padre del idioma, chicos. ¿Por qué? Porque el idioma estaba en proceso de formación en el poema El Mío Cid, recuérdalo. Recién se estaba formando una nación y recién se estaba formando un idioma. Castellano viene del reino de Castilla, del latín. Cervantes, un hombre culto, en su Quijote de la Mancha, te utiliza casi la mayoría de las voces del castellano. ¿Sí, no, profe? Y me adelanto algo. Él escribe una novela total. ¿A qué se llama novela total? Cuando tú incorporas en tu obra clase alta, clase media, clase baja. Cuando incorporas cómo habla la clase alta, la clase culta, cómo habla expresiones de la clase media y cómo habla la clase baja. ¿Sí o no? Yo puedo hablar
de un lenguaje culto. Nadar sabe mi llama a tu agua fría y perder respeto a ley severa. Lenguaje culto. Chicos, vamos a hablar el día de hoy de poesía. Lenguaje estándar. Oh, brother. Oh, flaca. Vamos a hablar, una clase monstra, Eso es clase baja. Y eso lo utiliza Cervantes en el Quijote de la Mancha. Por ende, se le llama padre del idioma porque él emplea el castellano en su máxima extensión. ¿Por qué se le llama padre del idioma? Porque emplea el lenguaje en su máxima extensión, es decir, casi todas las palabras. De las 15.000 palabras que hay en el castellano, él emplea como 12.000, consolidando nuestro idioma. Primer dato, padre del idioma. Segundo dato, manco de Lepanto, porque estuvo preso en la cárcel de los árabes, en la cárcel de Argel, 5 años preso, porque peleó, porque él fue soldado y le volaron el brazo, le malograron el brazo, manco de Lepanto, y tuvo tiempo ahí, obviamente con el otro brazo, con la otra mano, para escribir el Quijote de la Mancha, como una parodia. Si en el mío sí es el honor, acá es la parodia. Lo que hace Cervantes es buscar una parodia. Tema, ¿no? El honor, acá le ponemos parodia. ¿De qué, profe? Cuando Cervantes estuvo en prisión se dio cuenta de algo, que ya aburren las novelas de caballería. Se hablaba mucho de caballeros andantes, que ganaban a monstruos, que ganaban a dragones, que amaban hasta morir a damas. Cervantes dijo, ¿sabes qué? Ya me aburren las novelas de caballería. ¿Qué tal si hago algo para eliminarlas? Lo parodio. Me hago sátira, hago burla. Entonces, su intención de Cervantes es hacer una parodia, algo humor, sátira, y le salió sin querer o queriendo tal vez una obraza espectacular. ¿Cómo es, no? Digo, él quiso hacer una parodia y le salió. Sí, hizo una parodia, pero una parodia de toda la sociedad, una parodia del alma humana. O sea, se universalizó su obra. Cuando tú escribes una obra y tu obra se universaliza, ya eres genio, ya eres un genio. ¿De qué trata entonces el Quijote de la Mancha? Parodia de caballeros andantes. Parodia de caballeros andantes. Él quiso parodiar a los caballeros andantes. Pero, mira, alumno, acá ve. Mira. El autor, Cervantes. Padre del idioma, manco de Lepanto. Tema, parodia de los caballeros andantes. Ese es el tema. Ese es el tema. Profe, consulta. ¿Cervantes estudió en universidad? No. Era como acá decir Valdelomar, autodidacta, ¿no? Bien, como Mariátegui también, que era autodidacta. Muy bien. Parodia de caballeros andantes, su tema. Ahora vamos al siguiente. Él era un escritor barroco. Acá este es un tema muy bueno, barroco. ¿En qué consiste, profesor, el barroquismo en la novela de Cervantes? Chicos, escúchame. Barroco viene de la arquitectura. Barroco es un término que viene de la arquitectura portuguesa. Viene de la palabra barrueco. ¿Sabes qué significa barrueco en arquitectura? Cuando la pared que tú haces está llena de adornos. Ah, profe, barroco entonces es el adorno, ¿no? Así es. Y en literatura, ¿sabes qué sería?
el flor oculto. El flor oculto, no el floro barato, no el floro de chofer de combi. Oye, flaca, pe, desde que te vi, pe, me gustaste, pe. No, el floro, pero ese flor oculto, ese es el barroco. Cuando tú le llenas de flores, cuando tú lo llenas de imágenes hermosas, un discurso. Y eso es lo que hace. Ese es el lenguaje barroco, un lenguaje que no es fácil de entender. Por ejemplo, el barroquismo también significa que dices A, se interpreta B. Barroco, ¿sabes qué significa, jóvenes? Barroco significa las contradicciones. Barroco es las contradicciones. Idealismo versus materialismo. Dime, estimado estudiante, barroco es cuando hay así, movimiento, cuando hay inestabilidad. Si yo te digo, tú eres un Quijote y un Sancho, te estoy diciendo que tú eres realista y soñador. Es decir, en tu vida tú tienes que manejar estas dos inestabilidades. Y eso es barroco, porque tú sabes que al final, ¿sí o no? ¿O me equivoco? Sancho se quijotiza. Y dime, Sancho se quijotiza y el Quijote, ¿qué se hace? Se sanchifica. ¿Te das cuenta? Ese es el barroco. Barroco es la dualidad. En el caso del Quijote de la Mancha, el barroquismo está en sus personajes que se contagian, en sus personajes que se contagian. Sancho se quijotiza y el Quijote se sanchifica. Ahí está. El barroco, en cambio, en Calderón de la Barca, el barroco es diferente. El barroco de Calderón tiene que ver con la vida y la muerte. En cambio, en Cervantes tiene que ver con el pensamiento. Pensamientos románticos como el Quijote y pensamientos realistas como Sancho. Pero ambos, ¿cómo se pueden contagiar? Eso se llama inestabilidad. ¿Qué es el barroco? El barroco es un movimiento literario en el que predominan elementos como el lenguaje depurado, el lenguaje culto, pero también el juego de las contradicciones. El juego de las contradicciones, como decir blanco-negro. No puede existir el blanco si no hay el negro. No puede haber amor si no hay odio. No puede haber vida si hay muerte. Eso es barroco. Ese es barroco, ¿no es cierto? Y encima a eso agrégale el adorno. Agrégale el adorno. Ese es barroco. Hay una consulta. ¿Hay lenguaje sugerente en el Quijote, profe? Lenguaje, claro, él habla en metáfora. Y eso es sugerencia. Y eso significa el lenguaje culto del Quijote. El lenguaje culto. Mientras que Sancho emplea un lenguaje estándar tirando para abajo. El otro te utiliza, habla poesía. Y acá viene una característica, y gracias por la pregunta. Chicos, mira, y gracias, te das cuenta, las preguntas me ayudan a ampliar. En el caso de lo que acaba de preguntar, mira, el lenguaje del Quijote de Cervantes es polifónico. Polifónico. Es una novela polifónica. Te aseguro que esto puede venir a un examen. ¿Por qué se dice que la novela El Quijote de la Mancha es polifónica? Chicos, viene de... Ya sabes, barroco, ¿por qué? La teoría de las contradicciones. Poli es varios, fono es sonido. Escúchame, ¿por qué es una novela polifónica? Porque el Quijote sale a pelear contra molinos de viento pensando que son monstruos. Pelea épica. Tiene de épico. Porque el Quijote pelea. Él se pone el Quijote de la Mancha, se pone el caballero de los espejos. ¿Sí o no? Se pone y le ponen esto que da risa, el caballero de la triste figura. Eso es lo que más da risa. Pobrecito, ¿y quién se lo pone, Sancho? El caballero de la triste figura, ¿no? Tiene de épica. Chicos, ¿de quién está enamorado el Quijote? De Dulcinea, que no existe. O si existe, es una labriega, una mujer grosera, pero para el pensamiento del Quijote es una hermosa mujer de alta alcurnia y le escribe hermosos poemas de amor. Si algún día, joven,
usted quiere escribirle a una dama un hermoso poema de amor, lea la carta que le hace el Quijote a Dulcinea. No he leído una carta tan hermosa en versos escrito por un hombre o una mujer. Qué hermoso para escribir el Quijote. A Dulcinea, lírico. Tiene de lírico. Y tiene de drama. ¿Sabes por qué tiene de drama? Porque al final el Quijote muere renegando de haber sido caballero andante. Contagia ese drama. La tragicidad también se le llama, la tragicidad, tragedia. Tiene de tragedia, de drama si quieres, lo cambio, tiene de tragedia, tiene de lírica y tiene de épica. Por eso se habla de una novela polifónica. Y novela total. Es una novela total. Porque abarca todas las clases. Y todos los lenguajes. Todas las clases y todos los lenguajes. ¿Correcto, alumnos? Mira, todas las clases. Hay desde el rey hasta el que vende moliente. No, desde el lenguaje más culto hasta el lenguaje más lumpen. El Quijote de la Mancha es una novela total. Es una novela barroca. Es una novela polifónica. Chicos, acá, ¿hay algo que desean preguntar? ¿Algo que no se entienda? Por favor, díganlo. ¿Sí? ¿Escucho? Todo claro. Excelente. Sí, seguimos. No me lo preguntaron, pero les digo. Él crea la novela moderna. ¿Dónde lo pongo? Acá, ¿ya? Acá. Novela moderna también. Moderna. ¿Sabes por qué la novela moderna, chicos? Porque él se inventa algo. Mira lo que se inventa Cervantes. Se inventa que él no es el autor del Quijote, sino que dice que él se ha encontrado. Es como si yo te dijera, chicos, mire, esta clase yo no lo he creado, le estoy leyendo mi clase. Mira, acá está mi clase, me lo ha escrito un profesor, la profesora Pilar, la gran profesora Pilar me ha dado esto. Yo no soy el autor de mi clase. Además, la tutora también me está soplando. Eso es lo que hace Cervantes. ¿Sabes qué dice Cervantes? Chico, disculpe, yo no soy el autor del Quijote. Es Cid Hamete de Benengeli. Se crea un autor ficticio, Cid Hamete de Benengeli, para hacer dudar al lector. Y eso se llama ya modernidad. Eso se llama truco narrativo. Un truco narrativo. Ya, con esto he terminado. Ya miro mi reloj y me está dando miedo. 1:18 ya. Debería terminar ya en 10 minutos, pero para empezar la práctica, pero aún estoy atrasadito. Pero no hay que ponerse nerviosos. Tranquilo. Chao, Cervantes. La vida de sueño pertenece a Calderón de la Barca. Calderón de la Barca. Sacerdote. Mientras Cervantes era soldado, estuvo 5 años preso en Argel, Calderón de la Barca era cura, pero no un cura de pueblo, era cura pituco. Cura que defendía los intereses de Dios, obviamente, pero los intereses del rey. Él andaba, por decir, estoy inventando, andaba con zapato carísimo. Su sotana era de una tela finísima, mientras otros curas andaban con sandalias y con ropa comprada en Gamarra. Calderón de la Barca era fino. Además era un hombre muy culto. Era filósofo, cura. Ese era Calderón. Y crea algo, los autos sacramentales. ¿Qué es un auto sacramental? Cuando tú utilizas la alegoría, miren el nombre, la alegoría católica. Cuando tú utilizas las alegorías bíblicas, ¿Qué es alegoría? La alegoría es cuando utilizas símbolos de determinadas culturas. La griega
O, por ejemplo, un símbolo de la literatura griega, ¿cuál sería? A ver, un símbolo de la literatura griega sería, por ejemplo, las moiras. Las moiras. ¿Qué eran las moiras? 3 animales nacidas de la sangre, 3 mujeres nacidas de la sangre de Urano. Esos son alegorías, que significan los 3 estados de ánimos del hombre. Pero en el catolicismo, por ejemplo, cuando hablamos de Job, hablamos del símbolo del hombre que nunca dudó de Dios. Job en la Biblia nunca dudó de Dios. Entonces, ¿qué hace Calderón de la Barca? Utiliza alegorías más de la Biblia para crear sus autos sacramentales. Él es el creador de los autos sacramentales. Era culto, erudito, sacerdote, ¿correcto? Muy bien. 1. Algo conocemos de Calderón. 2. Su tema es barroco. Ahora sí, ¿en qué consistió, profe, el barroquismo de Calderón? El barroquismo de Calderón no te refleja el idealismo y el materialismo, el juego de las contradicciones, sino tiene otras contradicciones. ¿Sabes cuál es? Que cuando su hijo nació, él creyó en los brujos, que su hijo lo iba a matar. Se llama determinismo. El determinismo. Versus el hijo. El papá era creyente de los brujos y el hijo, ¿sabes en quién creía? En Dios y en él mismo. Y al final, ¿qué dijo? Al diablo tus creencias en brujos. Si yo quiero te mato, si yo quiero te doy libertad. Hago lo que yo pueda tomar mi decisión ante los ojos de Dios y yo decido perdonarte. Por lo tanto, yo utilizo el libre albedrío. A eso se llama el libre albedrío. El libre albedrío. Profe, ¿qué es el determinismo? El determinismo es cuando tú crees en lo pagano. Por ejemplo, hay chicas y hay chicos también que creen en los signos. Profe, ¿qué signo es? Libra. Ah, Libra, los Libras son celosos. Señorita, ¿qué símbolo? ¿Qué signo es? Ah, Acuario. Ah, las acuarianas son románticas. Tonterías. Eso significa determinismo. Eso significa que tú crees en tonterías que no son reales, que son especulaciones. Y el papá creía en cartas, creía en el determinismo. Y le salió un hijo que estuvo encerrado, que le dijo, te perdono, cuando el papá pensaba que el hijo lo iba a matar. Entonces, ¿cuál es el tema de la obra La vida es sueño? El determinismo frente al libre albedrío. Pero no solo hay el determinismo frente al libre albedrío, sino vamos a encontrar otros elementos también, como por ejemplo, en la obra tenemos a un protagonista principal, ¿no? Ya sabemos a un protagonista principal. Este protagonista se llama Segismundo, ¿correcto? Segismundo. 18 años encerrado en una torre, abandonada de Polonia. ¿Sabes quién fue la primera persona que empezó a decirle, ¿cómo es posible que te puedan tener encerrado? Rosaura. Una mujer que iba disfrazada de hombre, mira las contradicciones. Rosaura disfrazada de hombre, para ir a reclamarle a un príncipe la deshonra que le habían cometido a ella. Entonces ella fue la primera que dio el campanazo de libertad. Cuando ella la detuvieron y la llevaron donde el rey dijo, ¿usted qué hacía por esas tierras? Y ella dijo, vengo a reclamar la honra que tu sobrino me quitó. Y no entiendo cómo
un mal hombre puede tener a un hijo encerrado. Mira, un mal hombre. Y el rey se quedó pensando mientras se jalaba la barba y dijo, ¿y si lo traigo a mi hijo? ¿Y si es mentira lo que decía el oráculo, los brujos? Y lo hace actuar a su hijo, lo hace actuar por un día de rey. ¿Y sabes cómo se porta ese chico en un día? Mal, hasta llega a matar. Y lo destierra para siempre. Y lo destierra para siempre. En ese momento el pueblo se le levanta al rey. Toman el palacio y el rey huye. El rey huye con su sobrino, este maldito hombre que a Rosaura le mintió. Huye con su sobrino. Y el pueblo libera a Segismundo y a Segismundo lo ponen en el poder. Segismundo piensa que está soñando y Rosaura le dice, no está soñando. Sí, porque hace poco soñé. No, tampoco soñó hace poco, porque usted fue rey por un día. Usted tiene que aprender a asumir que ahora es el nuevo rey de Polonia. Y ahí Segismundo utiliza el libre albedrío. Derrota a su padre en la guerra, pero al final lo perdona. Al final lo perdona. Y condena, ¿sabes a quién condena? Esta es la parte que no me gustó de la obra. Hace que Rosaura, su honor le sea devuelto. Eso está bien. Él, como en su sueño ofendió a su prima, le pide por esposa a su prima. Eso está bien. Sí. Perdona a su padre. Eso está bien. Eso está muy bien. ¿Sabes qué no me gustó de la obra? Que castiga al pueblo que lo liberó a Segismundo. Profe, ¿por qué hace eso? Porque recuerda que Calderón de la Barca era pro-monárquico. Su teatro era monarquista, de clase alta. Tercera característica, monarquista, pro-monarquista. ¿Está bien que su esposa sea su prima? Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué tendría de malo, no? Cada cultura impone sus reglas. Y no necesariamente ¿para qué nos vamos lejos? Vargas Llosa se casó con su tía. Y su segunda esposa de Vargas Llosa fue su prima hermana. ¿No? No tiene nada de malo si es que tú no crees en Dios. Vargas Llosa no cree en Dios. No cree. Si tú eres muy creyente, sí debe importar. Lo que sí yo estoy en desacuerdo es que uno se case con su hermana. Sí. Pero bueno, pues si los egipcios se casaban entre hermanos, recuérdalo. Los egipcios se casaban entre hermanos, ¿no? Pero bueno, alumno, cada cultura y cada tiempo tiene sus pros y sus contras, sus vicios y sus cosas buenas, ¿no? Te digo algo. En el Renacimiento las mujeres eran odiadas, les tiraban piedras cuando eran flacas. ¡Uy! Tú veías una flaca en la calle, cochina, asquerosa, maldita mujer, muerta de hambre, babosa, estúpida. ¿Sabes quiénes eran las mujeres amadas, soñadas, requeridas y lloradas? Las gorditas. Tú veías una gorda, mamacita, qué rica mujer, decía, wow. Dime, ¿has visto algún retrato del Renacimiento de mujer flaca? No hay, todas son gordas. Y dime, ¿el tiempo no ha cambiado? Ahora, a las gorditas ya no se les mira, a las flacas, ¿sí o no? Y ha llegado el exceso, pues, ¿no? En que las flacas ahora son modelos, top model. Creo que voy a hacer mi marcha de gorditos unidos, ¿ah? Así que todos los gorditos se unen a mí. Gorditos, unidos, jamás serán vencidos. Volvamos al renacimiento, chicos, sí. Habría que consultar, pero eso del matrimonio entre familias no traía dificultades para un bebé. Según dicen algunos, sí, y los científicos otros dicen que no. Eso ya no es tema de la literatura, es una opción filosófica, pero yo creo que tiene que ver pues con la fe, ¿no? Con la creencia, ¿no? Si uno es católico, evítalo, pero si no eres católico, eres de otra religión, cásate
con tu tía, con tu prima, es cuestión tuya, ¿no? Que yo sé es que tener relaciones con una prima no convierte al niño en un enfermo, no. Tal vez entre hermanos sí, porque la genética es muy ligada, ¿no? Primos, tíos, tal vez no sé, pero es cuestión de, si es otra mirada, ¿no? Otra mirada que tiene que ver con la filosofía de un pueblo, con la filosofía de una persona, ¿no? Bien. Pero antes era normal, chicos. En La Vía de Sueño y en otras obras, normal era casarse con la prima. Inclusive se buscaba que tu sangre no se mezclara con una cuchufleta del pueblo. Te decían, ¿cómo diablo, hijo, te vas a mezclar con una sangre de una que vive en Coyique? ¿Qué te crees tú? Esa mujer, ¿de dónde será su sangre? ¿Qué asquerosidad tendrá? Cásate con tu prima. Tu prima es de sangre real. Chicos, antes se juntaban entre primos, solo entre clases sociales, ¿no? Leo dice que le parece una cola de cerdo. Sí, eso está en 100 años de soledad, que ya hablaremos, ¿no? Bien. ¿Y qué más, chicos, sobre La Vía de Sueño? En la obra La Vía de Sueño también existe, además de símbolos, el enrevesamiento temático, predomina bastante el pesimismo, el desengaño, lo exagerado, lo extravagante, pero sí, es su estilo recargado. Su estilo es recargado. Estilo recargado. Profe, ¿cómo recargo un estilo? Chicos, ¿cómo hago que el lenguaje que yo escribo tú no lo entiendas mucho? A ver, ¿cómo crees que lo hago? ¿Cómo oscurezco el lenguaje? ¿Qué figura debo utilizar para hacer el lenguaje oscuro? La metáfora. Metáfora es oscurecer el lenguaje, decir una cosa por otra. Y encima lo desordeno. El hipérbato. El hipérbato. Con estos dos elementos, con la metáfora y con el hipérbato, yo hago que mi lenguaje sea difícil. Yo le voy a decir ahorita algo a la tutora con un lenguaje refinado y lo voy a dejar pensando. Voy a emplear mi lenguaje barroco, que me sé de memoria, basado en un escritor. A ver, ¿qué me responde ella? Y ustedes sí saben, ¿eh? Porque ustedes sí saben, chicos. Mira, ustedes son testigos. Señorita tutora, nadar sabe mi llama a tu agua fría. Increíble. Nadar sabe mi llama a tu agua fría. Ese es lenguaje barroco. Escondido lo que quería decirle, lo he recontraescondido. Chicos, a ver, ¿qué significa? Nadar sabe mi llama a tu agua fría. Intenten, vamos, vamos, láncense. Llama es amor, llama es amor, agua fría es desprecio, ya te ayudé. Que sabemos soportar su frialdad. Algo así. Dice que a pesar de tu frialdad, yo te sigo amando. O a pesar de que te me tiras... En lenguaje de Barrunto, a pesar de que me tiras roche, sigo templado de ti. Eso es en lenguaje Barrunto. Es fría, dice. Sí. Agua fría es, ¿no? Sí, es como decir, es como un pingüino, ¿no? Mira, y ese es el lenguaje de Góngora, el más grande poeta barroco. Nadar sabe mi llama a tu agua fría. Es decir, que aún estoy enamorado a pesar de tus desprecios. Y tú sabes que el amor es así, chicos. Ahora que ya vamos a entrar al romanticismo. Dicen que cuando una chica le hace sufrir a un hombre, el hombre se enamora más. ¿O no, señoritas? Si tú al toque le aceptas, no te valora mucho. Porque dice, pucha, al primer tiro me aceptó. O si no dices, no, pucha, que bravo, no quiere salir. Confirma ahí en el chat, Sí, no. Así que, chicas, por favor, háganse las difíciles. No se regalen tan fácil, por favor. Chicos, ustedes también vótense, ¿ah? Hasta el que estás estudiando. Cuando ella pasa, no, tírale roche, estás estudiando. Y te dice, ¿sales? No, estoy estudiando literatura, le dices. No, arranca tú sola. Vas a ver, se va a quedar ella esperándote en la salida. Aquí te lo dice, juro. Te amo cuando callas porque estás como ausente. Y mi voz no te toca, ¿no? Muy bien, vamos al punto 4, chicos. Punto 4, llegamos al romanticismo, ¿no? Llegamos al romanticismo.
Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Tendrá una tiza? Ah, acá tengo. No, blanca, sí, tengo. Bécquer. ¿De dónde sale el nombre Bécquer? Si su nombre era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida, ¿de dónde sale el nombre Bécquer? De la abuela. De la abuela. Bécquer con K, de kilo. Bécquer con K de kilo. Y recuerda que los románticos son muy dados a la sonoridad. Él era músico, él tocaba piano, ojos verdes. Señorita, enamórate, enamórate. Alto, blanco, ojos verdes, su chivita, bien bacán. Pianista, sentimental, pero le fue recontra mal en el amor. Mira, con toda esa pinta, si fuera profe de literatura, Bécquer, ¡ah, su diablo! ¿No? ¡Qué barbaridad! Hasta los profesores seguramente no estarían con Bécquer. Pero Bécquer le fue mal en el amor. Así que tomó el apellido de la abuela, por sonoridad, Gustavo Adolfo Bécquer. Y tuvo una infancia triste. Porque mira, así va marcando el alma de un escritor. Te cuento que su mamá murió cuando él tenía 3 años. Debe doler, alumnos. No sé, tal vez ustedes tienen mamá y te les felicito. Pero los que no tienen mamá, y sobre todo a los 3 añitos, cuanto más necesitas a tu madre. ¿Y sabes a qué perdió a su padre? A los 11. Mira, ya estás en desventaja. Ya estás en desventaja sentimental. Sin mamá y sin papá creces como con un hueco interior. Señorita, ¿usted es psicóloga? ¿O me equivoco? Uno crece con huecos interiores. La falta de un padre y de una madre, en el momento clave de tu infancia, de tu proceso de evolución, de tu madurez, te hace huecos en la vida. Te aferras más a las personas. Y ahí fue el error. Conoció a Julia. El error de todo Roma. Por eso él decía, no cometan este error, aferrarse demasiado. Y como Julia era de una familia de clase alta y él, Bécquer, era de familia de clase baja, sin papá, tú sabes que antes era un prejuicio. Uy, te decían, hija, ¿quién es tu enamorado? Ah, Gustavo Adolfo. ¿Gustavo Adolfo Bécquer? Sí, ¿por qué papá? No tiene padres. Era que te dijeran no tienes padres, era como que ya te sacaran de la sociedad. Y a él lo chotearon así, lo separaron de Julia. Y él se casó con Casta, se casa con Casta, pero Casta le da 2 hijos. Tú podrás decir, qué chévere. Casta conoce a otro hombre y se larga sin los hijos, se va sin los hijos, se va sola. Y él se queda siendo papá y mamá, Bécquer, de sus propios hijos. ¿Y sabes quién le ayudaba? Su hermano, Valeriano. Era su yunta, como usted dice, en tu chochera. ¿Y sabes qué? Valeriano también murió. Mira, te resumo la vida de Bécquer. No tuvo mamá, no tuvo padre, choteado la primera vez, por pobre. La otra le puso los cuernos. Su gran hermano murió. No le pidas que Bécquer baile salsa. No le pidas que Bécquer baile salsa. ¿Qué te va a bailar salsa? Así que la poesía de Bécquer ahora sí lo entiendes. Nace de su mundo interior, de ese aferrarse a una mujer con alma, corazón y vida. Ahí nacen las rimas. Ponen, hay salados y después está Bécquer. Sí, qué buena. Sí, rimas. 79 poemas que son breves y sencillos. Fruto de su experiencia, de su mala experiencia amorosa, ¿no? De su mala experiencia amorosa. Hoy la tierra, cuando conoce a una mujer, dice, hoy la tierra y los cielos me sonríen. Hoy llega al fondo de mi alma el sol. Hoy la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Ese es cuando reviente en tu alma. Porque ella volteaba y te ha dicho, hola, sí o no, listo. Profesor, soy el más guapo del mundo. Profe, soy feliz. Pero al rato lo ves que su enamorado la abraza en el paradero y en tu cara se la lleva. Toma,
Toma eso. Eso le pasó a Becker. Por eso su explosión del amor es así, ¿no? También esta, ¿ve? ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas tu pupila azul en mi pupila. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Chicos, yo algo he descubierto en Becker. A Becker le jugaron mal, Casta y Julia, no te olvides. Pero él nunca le faltó el respeto a una mujer. Nunca. Becker fue un caballero en eso, para sacarse el sombrero. Habló de desazón, de soledad, de angustia, pero nunca dijo que las mujeres no sirven para nada. Siempre para él, debe ser por el amor que guardaba a su madre. Cuando un hombre quiere mucho a su madre, quiere mucho a su enamorada. Yo pienso así. Cuando uno respeta a su madre, respeta a una mujer. He visto hace poco como un alcalde de Huacho, por Huacho cerca, le golpeaba a su novia, la golpeaba delante de su hijita. Yo entre mí decía, qué bestia, ¿cómo pueden haber todavía bestias como este? ¿No? Si una mujer se va con otro hombre, ¿por qué la vas a golpear? ¿Quién eres tú para golpearte? Ya pues, te rompió el corazón, pero no le rompas el alma a puñetazos. Becker nunca hizo eso. Esto en sus últimos poemas son de ganas de no vivir, ¿no? Ganas de volverán las oscuras golondrinas del jardín sus nidos a colgar, pero aquellos besos que yo te daba, desengáñate, esos nunca han de volver. Eso es lo único, ese es el más grande insulto, ¿no? Ese es el más grande insulto que Becker hace a una dama. Ese es Becker. Entonces Becker fue muy respetuoso, su poesía es sencilla, breve y utiliza mucho las figuras literarias de exageración, porque cuando uno se enamora exagera mucho. ¿Cómo se llama la figura que exageras? Alumno, ¿cómo se llama la figura que uno exagera? Hipérbole. Hipérbole. Él utiliza mucho la hipérbole y el desorden expresivo, el hipérbaton. 79 poemas breves. Son 79 poemas. Y ahora, él para vivir, ¿sabes qué hacía? Los poemas no venden, alumnos. Nadie te compra poemas. ¿Qué hizo para conseguir algo de dinero? Porque él era periodista, vendía leyendas, sus leyendas. ¿Cuántas son las leyendas? 22. Son historias extraordinarias. O sea, ¿cómo te digo? No extraordinarias en el sentido que son maravillosas, sino las leyendas son... A ver, ¿cómo te explico? Son espectrales, sobrenaturales. Sobrenatural. Sobrenaturales, o sea, que van más allá de lo real, por encima de lo real, ¿no? Que utiliza muchos elementos fantásticos, espectrales, y los saca de lo popular, extraídos de la cultura popular. Son populares. Mira, por ejemplo, esta historia, a ver, mira. La Jorca de Oro. La Jorca de Oro. O si no, esta que a mí me gusta más, La Promesa. Chiquito, te cuento. En La Jorca de Oro, la mujer es mala. En los poemas, las mujeres son buenas. En las leyendas, las mujeres son malas. Casi en su mayoría. ¿Por qué? Porque tienen capricho. Una mujer caprichosa le dice, si me regalas la joya de la Virgen, te acepto. Ningún hombre hace algo por una mujer. Todos nos florean, pero son incapaces de dar lo que mi corazón quiere. Y este joven le dice, pero robarme la joya es un delito. Entonces vete. Si no estás dispuesto a dar a una mujer lo que ella te pide. ¿Qué hace este hombre? Entra a la iglesia,
roba la joya, pero al robar, acá viene lo sobrenatural, alumno, ¿ve? Hasta ahí es realista. Lo sobrenatural, sangra la Virgen. Se supone que el yeso no sangra. Sangra la Virgen y él se vuelve loco. ¿Cuál es el tema de la Jorca de Oro? Es la locura, causada por el capricho de una mujer, la locura. La locura. Y la promesa es una de las leyendas que a mí me gusta mucho. Un hombre le pone un anillo a una mujer de amor y le dice, cásate conmigo. Tú sabes que eso es un momento muy bonito, ya les va a tocar alguna vez. Cásate conmigo. Y ella le dice, oh, ¿y cuándo? Cuando regreso de la guerra. No quiero que mires a otro hombre más que a mí. Regreso, me caso contigo. El hombre se fue a la guerra y no retornó. Y todo el mundo se burlaba de ella. No va a volver, tú no le importas. A un hombre cuando le importas, viene de donde sea. Muérete, tonta, tarada, y un poco más le dicen la palabra que termina en uda. Te entenderán ustedes. Ella muere. Nunca se sacó el anillo, porque ella sabía que él iba a volver y murió por él y le enterraron. Y su mano salía de la tumba con el anillo. Su mano así llena de heridas salía. Y la noticia empezó a surgir. Oye, hay una mujer que la han enterrado y su mano sale, aún conserva el anillo. Y llegó a oídos de un guerrero que estaba herido. Dicen, tú no sabes, hay en un pueblo de Toledo una mujer que conserva el anillo y su mano sale de la tumba. Y él dijo, perdón, ¿de dónde? En la ciudad de Toledo. Y él recordó que era la mujer que él le había hecho una promesa. ¿Y sabes qué hizo? Enfermo retornó. Él no se había ido con ninguna mujer, solo que había sido herido y no podía regresar. Regresó arrastrándose, fue al cementerio y vio la mano. Lloró en la mano podrida, en la mano asquerosa, la besó y le pidió a un cura, cáseme con ella, te lo suplico. Y el cura los declaró marido y mujer y la mano nunca más volvió a salir. Estamos hablando de promesa cumplida, pero terrorífico, ¿no? Terrorífico, necrofilia, es necrofilia. Necrofilia. Esto sí vendía, alumno, esto sí vendía a periódicos, para darle de comer a sus hijos. Enfermó de tuberculosis. ¿Sabes de qué muere? De tuberculosis. ¿Sabes a qué edad? 36 años. Recontra chibolo. Disculpen, para mí, ustedes dirán chibolo, 36, que ustedes son de 16 años, ¿no? Cuando digo 36 ya dicen ustedes viejo. ¿Qué será de qué dirán de mí, no? Este profesor es amigo de Tutankamón, ¿no? ¿Sí o no, alumnos? 36 es cuando uno está recién graduándose como abogado, como ingeniero, recién vas a empezar tu vida. A esa edad muere Becker, de tuberculosis. Su mujer retornó, casta, para criar a sus hijos. Becker nunca llegó a publicar ni rimas ni leyendas, fueron publicadas un año después de su muerte. Son obras póstumas. Estas son obras póstumas. Publicados después de la muerte. Chicos, me lavo la manito y regreso para trabajar las preguntas.
preguntitas. No, lo importante es aprender con calma. No se angustien. Tranquilos. Primera preguntita. Dice, marque lo correcto sobre la literatura española. Lo correcto es la letrita D. Lo voy a hacer un poquito rápido, chicos, porque ya estoy a 8 minutos, acaba. 1 dedito. La novela picaresca, nacida durante el Siglo de Oro, fue de carácter realista. Eso es cierto. Después A, B, C y E es falso. Profesor, ¿por qué la B es falso? Porque dice cantares de gesta, B. Y las primeras manifestaciones no fueron las cantares de gesta, fueron las jarchas en España, ¿ya? Por eso la respuesta no es la B, sino es la letra D. La 2, sobre el cantar del mío Cid. La respuesta correcta es dedo, márcalo, dedo. ¿Por qué? La 1B. El rey encierra al Cid porque este ¿se apropió? ¿Perdón? No, él no se apropió, lo acusaron, él no se apropió, falso. La nobleza linajuda y la nobleza adveniza se enfrentan, verdadero. Los cristianos y musulmanes tratan de imponer su sistema religioso, verdadero. Por su tendencia realista, la obra carece de hechos fantásticos. No, falso, tiene hechos fantásticos. 2. La bajada del ángel Gabriel y la partida en la mitad con caballo y todo del rey Búcar de Barcelona, del moro Búcar. ¿Se muestra ascenso social? Sí. 2, dedito. Vamos a la 3. Lo que me preguntaron de Ramón Menéndez Pidal, ¿no es cierto? Él dice que fueron 2 autores. ¿Por qué razón? La respuesta, besito. Ramón Menéndez Pidal en la 3 dice que es besito, por la precisión geográfica de la descripción que se da en el texto. Por esas precisiones geográficas, don Ramón Menéndez Pidal hace una hipótesis de que son 2 los creadores del poema del mío Cid. 3, beso. 4. En el tercer cantar, tras el maltrato de sus hijas, el héroe solicita al rey junta o cortes y le hace saber que la deshonra también es con él. Chicos, la deshonra no solo fue con sus hijas, sino también con él. La respuesta es C. La deshonra también es para él, pues él aceptó el matrimonio. Vamos a la 5. En la 5 tienes que haber leído. Rodrigo esta lucha, el sitio que mandéis vos. Dijo entonces mío Cid, eso no lo haré, señor. Antes volveré a Valencia que ir a tierras de Carrión. Ellos no quieren pelear en Valencia, quieren pelear en Carrión. Los cobardes quieren pelear en Carrión y ahí les ganan y después lo van a juzgar y lo van a desterrar. En la 5 la respuesta es casita. Verdadero y falso. ¿Qué es falso? En la número 5, la última, se anuncia el nuevo enlace de las hijas con los de Navarra. No, eran con los de Navarra y Aragón. La última es falsito, Navarra y Aragón. La respuesta para la 5 es casita. La 6. Este es un poema del Siglo de Oro de Garcilaso. Cuando el poema tiene versos de 7 y 11 se le llama lira. ¿Y cuál es el tema, el tópico que está empleando acá? El Beatus Ille. Profe, ¿qué significa Beatus Ille? Feliz aquel que vive en la naturaleza, en contacto con la naturaleza. 6, avioncito. La 7 es del Quijote. Créeme vuesas mercedes, dijo Sancho, que a Sancho de Don Quijote de esa historia deben de ser otros los que andan de aquella que compuso Cid Hamete de Benengeli. Se habla de la supuesta obra escrita por este escritor árabe. 7, besito, el supuesto autor del Quijote y del Quijote de Avellaneda. Se decían que en esos tiempos
Cervantes utiliza un truco para decir que él no es el autor, sino que era Cid Hamete de Benengeli, un escritor árabe. 7, besito. 8. Cuando yo oí decir Dulcinea del Toboso, quedé atónito y suspenso, porque luego se me representó que aquellos cartapacios contenían la historia de Don Quijote con esta imaginación. A partir del fragmento anterior del ingenioso hidalgo Don Quijote, podemos colegir, suponer que, la letra A, que la voz narrativa hace referencia a un falso autor de la novela. ¿Y quién es ese falso autor de la novela? Cid Hamete de Benengeli. Pero es un truco que emplea Cervantes, ¿ya? 8, avioncito. 9, avioncito. ¿Por qué, profesor? Porque 1, Don Quijote sale acompañado de su escudero desde la primera salida, falso, desde la segunda. 2, Alonso Quijano es armado caballero en una venta. Sí, venta es como una especie de tienda. 3, el caballero de la Blanca Luna es vencido en duelo por Don Quijote. Falso, él le gana al Quijote. Y 4, es verdadero. Por lo tanto, la respuesta para la 9 es avioncito. 10, si dijera, mas no sé con qué respeto te miro, con qué afecto te venero, con qué estimación te asisto, y si no soy lo que parezco, y Astolfo a casarse vino, con Estrella sí podrá agraviarme, harto te he dicho. En el fragmento anterior de la obra La vida es sueño, podemos deducir que fue pronunciado por Rosaura, que ha llegado a Polonia en busca de su honra, que ha sido mancillada por Astolfo. 10, avioncito. 10, avioncito. 11 es el lenguaje barroco, es La vida es sueño, lenguaje barroco. Dice, ¿cómo se evidencia este lenguaje barroco en la 11, chicos? Respuesta, besito. En el empleo de la metáfora y el hipérbaton, además de alusiones mitológicas. Además de alusiones mitológicas. 11, besito. 12, casita. Dejar una enseñanza moral sobre la solidaridad. Ese es ese fragmento. La enseñanza moral. 13 es dedito. De Becker, habla de la mujer y el amor. 13 es dedito. 14 es besito. Becker hablando de la inspiración y la razón. Léelo con atención. Es la inspiración y la razón. 14 entonces, besito. Y 15, enanito. Interés por lo sobrenatural. ¿Qué tenía Becker para escribir leyendas? Interés por lo sobrenatural. Chicos, muy amables por su atención. Si hay alguna duda, dígame por favor ahora. Todo bien, ¿no, señorita? Entonces, sí. Hay una consulta de si le cae bien Piero. Pierola me cae muy mal. ¿Saben por qué? Porque Pierola no supo defender Lima. Y además, lo más grave, Pierola hizo desterrar a Clorinda Mato de Turner, una mujer que defendió al indio, pero que Pierola, cobarde, porque ella cuestionó a la iglesia, Pierola fue la que firmó el decreto para votar a la gran mujer Clorinda Mato de Turner. Por eso cuando digo Pierola, hasta el hambre se me pasa, se me acaba de pasar el hambre. Gracias.